Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Doy gracias a Dios, veo aquí a Dairi, le tocó descansar. Qué bueno que eliges estar aquí en la casa del Señor, para escuchar la palabra. Versículo 18, dice la palabra, dad gracias. A ver, primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por la bendición que nos das de congregarnos, la bendición que nos das de reunirnos. Y gracias, Señor, porque sé que es un Dios amoroso, misericordioso, nos has consolado, nos has fortalecido. Y gracias, Señor, porque con brazo fuerte nos has estado ayudando en todo, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, fortalécela, llénala de tu gracia, Señor. Inúndala de tu palabra, ayúdanos a todos los que te servimos, Padre, a buscar siempre tu rostro, Señor, y que en todo, Padre, siempre reconozcamos que todas las cosas maravillosas que vienen a nuestra vida, Señor, son por usted. Y Padre, en este momento te pedimos como iglesia que hables a nuestros corazones, que permitas que cada corazón, Señor, esté dispuesto, receptivo a tu palabra, Señor. Y solamente quiero ser un medio para exponer tu palabra, Señor, úsame. Y gracias, Padre, porque nos enseñas, todos los días nos enseñas algo, Señor. De tal manera, Padre, que quieres y anhelas que cada uno de tus hijos vaya teniendo día con día una transformación a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, permite que nuestra fe aumente, Señor. Permite que nuestra mente sea renovada, sea cambiada. Y ayúdanos a que nuestro carácter refleje, Padre, el fruto, Señor, de tu Espíritu. Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote de tu bendición espiritual. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Bien, hemos estado viendo, hermanos, una serie de consejos. El apóstol Pablo cierra la carta a los tesalonicenses, la primera, con una serie de consejos prácticos, una serie de consejos buenos, y analizando los consejos, todos ellos son para beneficio de nuestra vida. Es decir, que Dios quiere que tengas paz, que estés tranquilo, que estés confiado, que no estés con un corazón perturbado, afligido, acongojado, o con una conciencia, con algo que no te deja tranquilo. Y hemos estado enseñando algunos consejos prácticos. Y solo recapitulando estos consejos, entre unos, desde el versículo 12 habíamos estado enseñando, y uno de ellos era reconocer a los que trabajan. Eso fue un consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, que reconozcan a los que presiden y amonestan. Y vimos esa enseñanza en cuanto a las personas que están exhortando con la palabra, enseñando con la palabra, instruyendo con la palabra del Señor. Y Pablo manda a que los reconozcan, y me lleva a la mente recordar cuando el Señor Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por el mismo Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y ahí observamos un claro ejemplo de cómo el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, reconoce el ministerio de una persona llamada Juan, valora el ministerio, le dice: no, Juan, aquí quien está en el ministerio, quien te ha asignado, ha sido mi Padre. Y permite el Señor Jesús que el mismo Juan lo bautice. Observamos aquí una humildad de parte de Jesús, reconocer a Juan. Juan decía: no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Espérate, Juan, espérate, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Hay una versión que dice, con todo lo que Dios exige. Y qué bonito que el Señor Jesús nos da el ejemplo de reconocer a los que enseñan y presiden. Y Juan era un personaje que, qué bárbaro enseñaba. Era un poco fuerte en sus enseñanzas, pero era la persona que Dios mismo había asignado para presidir y exhortar. Y observamos ahí el consejo del apóstol Pablo, que reconozcan a tales personas. Otro de los consejos que veíamos, mis hermanos, era aquellos que no trabajan o que no les gusta trabajar. Y observábamos que el Señor mismo, el Señor Jesús, fue una persona muy trabajadora, muy servicial, y analizábamos el ministerio que tenía. Era una persona muy ocupada, demasiado ocupada, de tal manera que en ocasiones decía, échenle la barca y que salga la barca. ¿Por qué? Descansaba porque estaba cansado. Otro de los consejos, alentar a los de poco ánimo, a los que están desanimados o desesperados o afligidos. El Señor manda que los alentemos, que se sostengáis a los débiles en la fe, que seamos pacientes con todos. Otro buen consejo que nos da el Señor, sé paciente. A veces nos desesperamos cuando las personas no hacen lo que deben de hacer, y el Señor manda que seamos pacientes, así como Él es paciente con todos nosotros. Que ninguno pague mal por mal. ¿Se acuerda de esto? ¿De quién es la venganza? Del Señor. A nadie pagues mal por mal, al contrario, haz el bien a quien te hace el mal, y ascuas de fuego amontonarás, ¿dónde? Sobre su cabeza. Consejos prácticos. Y bueno, en esta ocasión hay otro consejo que me parece demasiado hermoso. Versículo 18. Y el consejo es, dad ¿qué? Gracias. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Es interesante. ¿Qué significa gracias? Ser agradecido, expresar gratitud. Agradecimiento, según el diccionario secular, quiere decir manifestar que se aprecia un bien, beneficio o favor recibido. Vamos a clasificar este punto de dar gracias en lo siguiente. Número 1, para poder dar gracias, primero que nada tienes que analizar lo que alguien hace por ti, recordar. Gracia es una palabra sencilla que produce bienestar a quienes la dicen y en quienes la reciben, pero que desafortunadamente cada vez que la oímos con menos frecuencia. ¿Por qué? Todos entendemos que dar gracias forma parte de esos modales de comportamiento educado, y recordamos aquellas palabras que nuestros padres decían, oye, tienes que dar gracias. Era la respuesta esperada cada vez que alguien te otorgaba algo o te regalaba algo. Pero dar las gracias cala con mucha dificultad en la sociedad actual. Se capta hoy en día una especial sensibilidad porque hay personas que creen que las cosas las merecen por derecho. Es mi derecho. ¿Por qué tengo que darte gracias, papá? Es tu deber mantenerme. ¿Por qué te tengo que dar gracias, esposo mío? Es tu deber que me des la quincena. Es tu deber. Y a veces la palabra gracias ya no surge incluso en las familias cristianas. ¿Por qué te tengo que dar gracias? Es tu responsabilidad. Atender a los hijos, hacer de comer, lavar la ropa, y ya no hay esta palabra, gracias. Hay responsabilidades, mis hermanos, pero eso no nos deslinda
de que aprendamos a valorar a lo que las personas hacen por nosotros, y debemos de aprender a dar gracias en todo. Y ese es el consejo del Señor, dar gracias en todo. Mamá, gracias por la comida, por llevarme a la escuela, por el lonche. Gracias, mamá, porque me llevas a la escuela, me vas a traer. Gracias, papá, por lo que me das para la escuela. Gracias, esposa, por lavar la ropa. Y qué bonito es cuando alguien te da las gracias. Gracias, gracias porque sustentas la casa. Gracias porque estás al pendiente de las responsabilidades. Gracias por mis hijos. Gracias por los que tienen hijos, por los padres. Qué bonito es una persona agradecida, hermanos. Y el consejo es dar gracias. Cuando la comida está a la mesa, gracias Dios por los alimentos, Señor. Bendícelos. Bendice las manos que lo han preparado. Ahí está la esposa. Gracias, Señor. Gracias por mis padres, por todo lo que hacen por mí. Que esta semana, hermanos, y no solo esta semana, empieza a darle gracias a la gente, a todo aquel que ha hecho algo por ti. Enseñemos a la nueva generación a dar gracias. De lo contrario, si no enseñamos a que la gente dé gracias, van a creer que las cosas se las merecen porque sí. Yo merezco, papá. Yo no te pedí estar en esta casa. Yo merezco que hagas esto. Yo merezco que me lleves. Y creen que merecen las cosas. Y ya no le dan ese valor especial. Ese valor que tienen las cosas. El consejo de dar gracias, Señor. Gracias por el don que me has dado. Gracias por los talentos, Señor. Gracias por el ministerio. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu Biblia, por tu palabra. Gracias por mi familia en la fe, que cuando tengo un problema, ahí están, hermano. Y gracias, Dios. Gracias. Hay muchas razones por las que debemos de dar gracias. Por los hermanos que sirven, por los diáconos, damos gracias a Dios por la que barre, la hermana que hace el aseo, por el tesorero, por el secretario. Gracias, Dios, porque por medio de la gente que te ama y te sirve, gracias a ese amor que hay hacia usted, la iglesia sigue ayudando, tú la sigues bendiciendo, la sigues fortaleciendo. Gracias, Dios. Y es bueno dar gracias. Gracias, el tiempo. ¿Será bueno dar gracias por el tiempo que nos dedican? Hace poco veía un matrimonio que, muchos años de matrimonio, gracias por soportarme todos estos años, por aguantarme, por atenderme, por cuidarme, por ser responsable. Gracias. Antónimo de ser agradecidos, de gratitud, es la ingratitud. Piensa que tiene el deber de ayudarnos, de cuidarnos. Y la gente cree que los demás tienen el deber de hacer algo por él. ¿Qué es sentir gratitud? Consiste en reconocer que hemos sido beneficiados de algún modo, que reconocemos el valor de lo que alguien más hizo y en consecuencia sus intenciones, pero también tiene algo que ver con sentirnos bien, motivados, dispuestos a compartir aquello que hemos recibido con otras personas. ¿Qué tan agradecido eres, hermano? ¿Qué tal agradecido? Bueno, la Biblia, vamos a ver unos ejemplos. La Biblia te enseña qué tan agradecidos somos. Lucas 17. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, auxílianos, socórrenos. No nos dejes, Jesús. Límpianos. Ten misericordia de mí. Y empiezan a gritarle a Jesús porque tenían una necesidad. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ahí está el favor de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿cuántos dijimos que eran? 10. Entonces solamente uno. Solamente uno regresa a Jesús glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. 16. Dándole, ¿qué? Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas hemos sido limpiadas por Cristo en esta iglesia? ¿Y dónde están? Son pocos los que agradecen. Y qué bueno que a la iglesia. Porque creo que algo traes en el corazón que agradecerle al Señor. Algo trae. Algo te mueve a buscar a Dios, algo te mueve a cantarle a Dios, algo te mueve a servir a Dios, algo te mueve a enseñar de Dios. Hay algo y tiene que ver con la gratitud. Hay algo en los corazones. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? 1 de cada 10 regresa a darle gracias. Cuando alguien hace algo por ti, guárdate esto. Cuando alguien hace algo por ti en esta vida, es Dios quien está obrando en esa persona para hacerte el bien. Cuando hay algo que estás necesitando y alguien viene a tu ayuda, alguien viene a tu auxilio, alguien viene a tu socorro, a darte consuelo, fortaleza, ánimo, esperanza y te levanta, es porque Dios produce en el corazón de la persona a que vaya contigo. Y aquí vemos 2 personas obrando para bien de tu vida y de mi vida. A un ser celestial usando a una persona terrenal. Es decir, que es Dios quien está obrando siempre por medio de las personas para ayudarte, para fortalecerte, para auxiliarte. Y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de las personas, nos olvidamos del Señor. Y es Dios quien produce en la persona el que te ayude. Recuerda siempre eso. Oye, me ayudó una persona, me prestó, me auxilió cuando iba manejando o me ayudó en un momento difícil para una receta, para un medicamento, para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar la luz. Me está ayudando, me está auxiliando, me abrió las puertas de su casa, me prestó un cuartito donde estar. Es Dios obrando en esa persona.
Dios está obrando y ahí está Dios y está una persona que está dispuesta a ayudarte porque Dios ha obrado en su corazón. Cuando te olvidas de la persona que te ayudó, está haciendo algo ingrato. Y la ingratitud es pecado. No seamos malagradecidos con las personas que nos han ayudado. No nos olvidemos de ellos o de ellas. Porque Dios las envía. Dios permite que te encuentres gente que te va a brindar, te va a extender la mano. El legalista cree que la gente tiene el derecho de ayudarte por lo que es. Los servidores tienen, ese es su deber, tengo el derecho que lo hagan. El maestro en la escuela, los jóvenes, es su deber que nos enseñe y no salen agradecidos, no salen diciéndole gracias maestro por la clase, gracias, y ya no hay una gratitud. Donde quiera que estemos, hermanos, aprende a darle gracias a la gente que te ha brindado un trabajo, una ayuda, te ha dado una clase, te ha dado una visita, quien sea, dale gracias, gracias. Y no te creas, no te sientas que es el deber de las personas, sea fuera o dentro de una iglesia, quien sea, sino aprende a ser agradecido con la gente. Lo veo a veces en los maestros, 5, 6, 7 horas. La presión que a veces tienen con alumnos rebeldes. ¿Cuántos de todos ellos le dirán al maestro o a la maestra? Gracias, maestro. Yo creo que el maestro sabe decir, por lo menos uno de los 48 que tengo. Uno, enseña a tus hijos. Enséñales. Este tipo de enseñanzas deben de estar en casa. ¿Cómo se dice? Cuando te dan algo, cuando alguien te ayuda. Y veamos unos ejemplos, mis hermanos, en Deuteronomio 6:10. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Recordemos aquellos 10 leprosos de 10. Uno fue el que dio gracias, Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios había llenado de favores a su pueblo. ¿Cuántas cosas? Ciudades grandes, casas llenas de bien, cisternas que no habían cavado, viñas y olivares, de muchas bendiciones. Y así también el cristiano, Dios lo ha bendecido. Le ha dado bendiciones, dones, amor, gracia, salvación, perdón, una ciudad en los cielos, tantas cosas. Pero ¿qué sucede? Versículo 12. ¿Cuántas bendiciones de Dios? Una ciudad ya nada más para habitarla, llena de murallas y todas las cosas que había, fructífera. Pero había algo aquí, dice solamente, cuídate. ¿De qué? De no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? No te olvides. No te olvides, recuerda siempre quién te dio las cosas.
Recuerda bien quién te ha bendecido. Recuerda que no cavaste. Recuerda lo que no has hecho. Dios te lo ha dado. Y le dices, cuídate de no olvidarte. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Quien te rescató de la esclavitud de Egipto, hay una versión y aquí dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides, es decir, ¿qué significa olvidarte? Dejar de retener en la mente algo o a alguien. Dejar de tener en cuenta algo. Le está diciendo, no se olviden. No se olviden. Por favor, 32:17 de este mismo capítulo. 32:17. ¿Sacrificaron a quiénes? Ya se habían olvidado. El mismo libro dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. El 18 todos. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. ¿Cómo ven el pueblo? ¿Se olvidó de los favores de Dios? ¿Cómo es posible que nos olvidamos? ¿Te olvidas del Señor, de lo que hizo en la cruz, de lo que padeció, de lo que sufrió? No te olvides de lo que Cristo ha hecho por ti. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. La gente prefiere otras cosas, se olvida de Dios. Se olvida de las bendiciones, de la salvación, del perdón, de todo lo que merecíamos nosotros. Se olvida de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Y se han olvidado y se olvidan. Por continuar en una vida mundana, por empezar a los placeres, a los deseos carnales, a la impiedad. Se olvidan del Señor. Mientras hay problemas, mientras hay situaciones difíciles, complejas, ahí buscamos al Señor, pero ya cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos restaura, nos saca de la situación difícil, ya después se nos olvida. Mientras tanto, ahí andamos buscando el favor de Dios nada más. No dejes de retener en tu mente, mi hermano, lo que Cristo ha hecho por ti. Acuérdate de la cruz. Acuérdate de la cruz. Cada vez que tengas un apetito o deseo carnal o deseo de los ojos, acuérdate de lo que Cristo hizo en la cruz. Acuérdate de la cruz. Eso te mueve de lo que Cristo padeció a no hacer ciertas cosas y no olvidarte. Desde luego, mis hermanos, nosotros todos, el ser humano es una persona que por naturaleza es ingrato. Tendemos a ser ingratos, olvidadizos. Todo. El que es agradecido es porque ha ido aprendiendo de la palabra, Dios lo ha ayudado, Dios lo ha transformado. Pero ¿qué tan agradecido es usted? ¿Qué tan agradecido? ¿Te acuerdas de aquella persona que te hizo un favor? ¿O ya se te olvidó? Ya se te olvidó cuando no tenías a veces ni para las tortillas. No te olvides. Y vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, cómo la Biblia es maravillosa.
Jueces 8:33. La gratitud son como los mandamientos o los dos grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar ¿a quién? A Dios, y el segundo al prójimo, y así es la gratitud. Si usted cree que solamente es agradecerle a Dios y no agradecerle a las personas que Dios usa, usted está siendo ingrato. Observe que dice Jueces 8:33. Pero aconteció, Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Los hijos de Israel volvieron, se olvidaron. Se volvieron a prostituir yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel, y no se acordaron los hijos de Israel, ¿de quién? De Jehová, su Dios, que los había todos, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Se olvidaron de Dios, se olvidaron que Dios los había librado, los había rescatado. Y es interesante, hermano. ¿Saben qué pasaba en el tiempo de Gedeón? Cuando sembraban y ya estaba a punto de cosechar, ¿qué pasaba? No, hombre, ¿cómo cosechaban? ¿Quiénes venían a quitarles el producto? Hermanos, por muchos años ellos estaban sembrando y sembrando y sembrando, y cada vez que la cosecha se daba el tiempo de cegar de la cosecha, venían los enemigos y agarraban todas las cosas que había y se las llevaban. Año tras año, hasta que Dios obra en una persona llamada Gedeón, la levanta para librar a su pueblo. Versículo 35. Aquí viene otra. Se olvidaron de Dios, dice el 35. Todos ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. ¿Qué óvole? ¿Qué te está enseñando este versículo? ¿A quién tenemos que agradecer? A Dios y a las personas que Dios usa. Aquí el legalista entra, no, todo es para Dios, doy gracias, pero a aquella persona no. Eso es ser ingrato. Y curiosamente a Dios, lo que haces para Dios y lo que haces para el hombre, como el hombre implica favorecerlo, darle algo, dar quizás alguna ayuda, e implica algo material, es ahí el problema de que la gente no es agradecida y por lo tanto muy pocos tienden a corresponder de la misma manera. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hacia Dios, mis hermanos, la gratitud, y hacia las personas. Agradece a Dios por las cosas que te da, mi hermano. ¿De qué forma? Hay muchas formas. Una de ellas es ser obediente. Cuando la Biblia habla de amar a Dios, ámalo con toda tu alma, con todo tu corazón. Si quieres ser agradecido con Dios, sírvele. Adórale, congrégate, hónralo, ponte a su disposición del Señor. Y aquí hay un detalle. A Dios en un tiempo le amaban de labios. ¿Y Dios quería qué? Que le amaran de corazón. De labios todos amamos a Dios.
De labios todos somos agradecidos, de labios todos somos hijos de Dios y de labios todos tenemos fe. El amor se demuestra. ¿Cómo se me doy cuenta o cómo se da uno cuenta que realmente amas cuando amas a la gente que no te ama? ¿Cómo se da uno cuenta que eres obediente a la palabra cuando quieres obedecerlo según lo que dice la Escritura? ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene fe? ¿Qué dice Santiago? Si tienes fe, se va a ver por las obras. Porque una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Y entonces la gratitud de labios todos somos agradecidos. Ah, gracias, mi hermano. El amor, la obediencia, la fe y la gratitud se demuestra con hechos. De labios todos amamos. De labios todos tenemos fe. De labios todos obedecemos. De labios todos somos agradecidos, pero la gratitud se muestra con hechos. Dar gracias de labios nada más es estar solo contento por la bendición y por la ayuda que te han brindado. Y es bueno, muy bueno. Pero una gratitud completa, según la Escritura, se muestra con hechos. Jueces 8:35 dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová. Si no se mostraron agradecidos con Dios, que fue quien les dio la victoria, paz, por muchos años, ¿qué iban a estar agradecidos con Gedeón? No iban a agradecerle. Jueces 6:12, por favor. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, está hablando a quién se le apareció, a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Gedeón recordaba a Dios, los favores de Dios, las bendiciones de Dios, lo recordaba. Tenía en la mente, no se olvidaba de lo que Dios había hecho. Él trabajando un poco enojado y molesto por lo que hacían los enemigos, se acordaba de Dios. Él sabía que iban a venir los enemigos y aún seguía trabajando. Y es bueno resaltar lo que pasa en la vida de Gedeón, que era esforzado y valiente. Y una persona que es esforzada y valiente y que confía en el Señor, que cree en el Señor, siempre Dios la va a usar para su gloria. En ese tiempo había mucha maldad. ¿Por qué había mucha maldad? Porque el pueblo se apartó de Dios hasta que clamaron a Dios. Dios levanta a Gedeón, versículo, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es interesante que cuando se trata de la pelea, eran 32,000. Y que observamos que cuando les dice, ¿sabes qué? Que se vayan los menesterosos, los que tienen miedo. ¿Saben cuántos se fueron? 22. Y ahí dejaron, ahí se fue haciendo más pequeño el grupo hasta que llegaron a 300. 300 hombres y Gedeón. Valientes y esforzados. Sé agradecido, mi hermano. Agradezcamos siempre lo que Dios hace. Dice la palabra, este personaje amaba a Dios.
Y finalmente Dios les da la victoria, pero el pueblo se olvidó de Dios y se olvidó de Gedeón y su familia. No te olvides, hay gente que te ayuda, hay gente que hace algo por ti. Y a veces nos olvidamos de lo que hacen de corazón por nosotros. Juan 11:41, un personaje hermoso que nos enseña a ser agradecidos. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús era agradecido. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Gracias, Señor, porque me has atendido. Gracias, Señor, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El mismo Señor Jesús era agradecido. ¿No te gustaría ser más agradecido, hermano? Con Dios, con las personas que te rodean, con las personas que te brindan un servicio, con las personas que te entienden cuando vas a un restaurante, con las personas que están haciendo un servicio ahí en tu casa, en donde quiera que necesitas. Sea agradecido, corresponderles. Te paras de la mesa del restaurante: gracias. ¿Cómo se le corresponde a una persona que te atiende en un restaurante? Con una propina. Pero el que es bien codo, es su trabajo. Ya le dan un sueldo. ¿Conoces a gente así? Ni para la coca a veces se le ve. Agradecido. Qué bonito los niños en las escuelas. Ahí llevan sus paletitas, sus dulces, con las maestras, con los maestros chiquititos. Ahí están contentos. Y las maestras se ponen bien contentas porque hay niños que, no, pero ya nada más después de los 12. Ni a Dios le dicen a la maestra. Gracias, Señor, por las personas que has puesto para bendición de mi vida. Gracias por las personas que me han ayudado en mi vida espiritual. Gracias, Señor, por la persona que me predicó el Evangelio cuando más lo necesitaba, cuando no tenía esperanza. Y sería bueno que recuerdes un poco quién te fue de bendición y regreses a lo mejor, no sé, con algo y le digas: hermano, a lo mejor el pastor ya está ancianito y sería bonito que le llegaras: mira, pastor, gracias por esto. No es un pago, simplemente es una forma de agradecerlo. Acuérdate quién fue de bendición a tu vida y regresa con algo. Por lo menos llévale, no sé, unos panes con queso, un cafecito, una cena. Aquí está, mire, pastor. Gracias, pastor, por haber sido de bendición. Gracias, hermano tal, porque me discipulaste. Gracias, mi hermano. Y es una forma de agradecer. Seamos agradecidos con nuestro buen Dios y con las personas, mis hermanos. Volvemos a la carta de Tesalonicenses 5:18. No seamos olvidadizos, dice todos: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta semana dile a tu esposa: gracias por la comida, gracias, hijo, gracias, papá, por lo que me das para la escuela. Dale gracias.
Que esa palabra se escuche más en nosotros como cristianos, mis hermanos. Amén. Que se escuche más. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bien amoroso con nosotros, muy misericordioso. Ayúdanos, Señor, a recordar las personas, Señor, que nos han extendido la mano, que nos abrieron las puertas de su casa, Señor, y gustosamente nos brindaron su ayuda, Señor, como si lo hicieran como para usted. Ayúdanos a que nuestra mente no sea una mente olvidadiza, Señor, sino recordar los bonitos gestos de amor, de misericordia, de cariño, de ayuda, de bondad, de benevolencia, Señor. No permitas que haya entre nosotros olvidadizos, Padre, y ayúdanos a recordar los favores. Todas las personas, Señor, que nos han brindado una ayuda han venido de tu parte, Señor, y te damos gracias y te alabamos por haberlas puesto, Señor, en nuestro camino, porque sé que indudablemente, Señor, lo hicieron porque hay un amor, Señor, que genuino hacia usted. Y porque indudablemente, Señor, usted ha obrado en cada corazón. Y ayúdanos, Señor, que así como nos han ayudado a nosotros, también disponer nuestro corazón para ayudar a los demás. Permite que seamos sensibles a las necesidades de los demás y que como iglesia, Señor, seamos una iglesia agradecida. Que seamos como aquel hombre que regresó dándole gracias, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos. Nos ponemos en tus amorosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos el tiempo a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermano.